Saludos a nuestros seguidores de Sala Situacional TV, soy Jorge Saadecare, dándole la bienvenida a este nuevo episodio. A todos nuestros seguidores les agradecemos el compartir este y los anteriores episodios, darle me gusta y lo más importante, la opción de comentar para darnos nuevas ideas y generar en el debate y así para que la gente se integre muchísimo más a estos temas tan importantes. Últimamente hemos visto como el tema del sudeste asiático cada día toma mayor protagonismo en los últimos temas de conversación. Una especie de subregión en el continente asiático ha llamado la atención de todos los analistas sobre lo que está ocurriendo. Importantísima zona como el sudeste asiático, pero una de las pocas y analizadas en nuestra parte del hemisferio. Pero para eso está con nosotros el politólogo Ricardo Ernesto Tejeda Medina. Él es un compañero que lo conocimos acá, él es dominicano y está muy inmerso en el mundo de Oriente, en el sudeste asiático. Tanto así que vive allá en las Filipinas y lleva muchísimo tiempo allá y se ha inmiscuido y ha profundizado sobre todo este mundo. Me gustaría a nuestros seguidores recordarles, a aquellos que lo conozcan y a aquellos que no, comentarles quién es Ricardo Ernesto Tejeda. Él es politólogo con especialización en geopolítica, relaciones internacionales, políticas públicas e inteligencia estratégica. Tejeda también cuenta con una maestría en defensa y seguridad nacional, además de una sólida trayectoria en análisis político y estratégico en sectores claves de seguridad, gestión pública y reducción del riesgo del desastre. Ha trabajado en planificación, coordinación y supervisión de análisis estratégico, brindando insumos para la toma de decisiones en diferentes niveles. Algo que es muy importante, curioso e interesante es que Ricardo además fue bombero voluntario alcanzando el mayor rango de mayor aquí en la República Dominicana y tiene experiencia docente en idiomas y formación especializada. Su perfil combina una perfecta mezcla entre un enfoque analítico en estrategia y seguridad con un fuerte compromiso con la enseñanza y el servicio público. Ricardo Tejeda, te damos la bienvenida aquí en Sala Situacional TV. Para nosotros es un gran honor tenerte acá. El honor es mío, Jorge. Gracias por extenderme la invitación y por permitirnos explorar en conjunto este tema que tal vez en nuestros lares allá en América Latina pasan con poca atención, pero es importante conocerlo como zona emergente, como zona que está en contacto con el lejano oriente más que nosotros y que, aunque no lo creamos, comparte algunas similitudes en cuanto a su desarrollo económico, su modelo principal de atracción económica y otros puntos que vamos a estar tocando a lo largo de este diálogo. Excelente. Hay que recordarles que vivimos en un mundo globalizado y omitir o cubrir algunas de las regiones es un poco independiente de lo que está pasando hoy en día. Ricardo, hablaste de similitudes y diferencias sobre ese hemisferio. Cuéntanos un poco sobre cuáles serían las divergencias y las convergencias en esta región. Si lo vemos desde una perspectiva de diferencias y similitudes entre el sudeste asiático propiamente y Occidente, podríamos ver en las similitudes, a grosso modo, que ha sido incidido por la globalización, tal vez de una forma distinta a nosotros por las potencias que inciden en esa región, pero no menos cierto es que son parte de todos esos procesos, incluyendo lo que es la integración regional y la integración global. También está una parte que es muy importante y es el desarrollo de las tecnologías y la adopción de nuevas tecnologías, tanto así que las readaptan a las necesidades de su mercado local y si encuentran similitudes con algún país, que algunos de ellos están más en vías de desarrollo que otros, empiezan las oportunidades para la exportación, que tal vez es otro tema que no se ha explorado bastante en nuestra región. Y también está la presencia de marcas, ya de productos consumibles y demás, occidentales, en el sudeste asiático, que tal cual como se consumen productos estadounidenses en América Latina, en Europa, y productos europeos en América Latina y en Estados Unidos, llegan estos al sudeste asiático y son demandados. Y naturalmente el entretenimiento, contrario a lo que algunos podrían pensar por especificidades de algunos países,
de manera muy puntual más en lo que es el lejano oriente, y eso incluye China, Japón, Corea y demás. En el sudeste asiático se consume mucho más lo que es el entretenimiento occidental, bastante. Entonces, series que tal vez nosotros estamos viendo y pensamos, bueno, eso no llega allá, lo consumen. Y con toda la carga eh, ideológica que hay detrás de eso también llega a tener su influencia. Tal vez no con el mismo impacto por ya aspectos culturales que no encajan, pero le generan una curiosidad ciertas cosas que ven en el entretenimiento occidental. Y créanme, no tienen dudas en preguntar cosas que tal vez nos resultan comunes porque las vemos en el diario vivir, a ellos tal vez no les sean, no las lleguen a registrar con la misma, vamos a decir, exactitud. Otras similitudes que podemos ver es una influencia del liberalismo económico. Se ve de manera mucho más marcada en países como Singapur, en el mismo Tailandia, de manera más puntual en las ciudades capitales de estos por la actividad económica, la actividad también manufacturera que está en las afueras de las ciudades, tanto de productos tecnológicos como textiles y otros tantos que se exportan tanto en esta región como hacia Europa y hacia Australia, que es un mercado muy importante para el sudeste asiático. Y desde Australia también, y bueno, toda Oceanía, porque también Nueva Zelanda va incluido en eso, envía hacia el sudeste asiático. Y en las diferencias podríamos hablar de lo que es la estructura social. Mientras que en Occidente, por ejemplo, porque recuerden, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando a grosso modo, ¿verdad? Porque en ciencias sociales, en ciencias políticas, en humanidades, hablamos de datos mayoritarios, porque los comportamientos mayoritarios son los que marcan tendencias. Aunque pueda haber casos individuales que pueden ser objeto de estudio como peculiaridades muy particulares, estos comportamientos mayoritarios son los que nos dan tendencias. Y en las tendencias de lo que denominamos el pensamiento o la psiquis o la cosmovisión occidental, prevalece primero filosofía griega, derecho romano, hasta cierto punto, dependiendo de qué país sea, tendiendo hacia el derecho anglosajón o los códigos napoleónicos, y el cristianismo. Y cuando hablamos de cristianismo, de manera más puntual, dentro de todas las denominaciones, las dos más grandes, que serían el catolicismo. Hasta cierto punto podríamos hablar de la ortodoxia, del cristianismo ortodoxo y del protestantismo. Eso abarca todo el pensamiento occidental y también el liberalismo económico. Ya en Oriente vemos una base muy marcada del pensamiento confuciano, porque también hay que ver otra cosa, Jorge, muy interesante, y eso va en el siguiente punto, pero podemos dar un vistazo previo. Cuando en Occidente pensamos en el imperio que nos da todo, o sea, desde el principio ya atrás en la antigüedad, y que, vamos a decir, sienta las bases para los imperios venideros a partir de su caída, tenemos que pensar en Roma, indudablemente. Entonces, lo que es Roma para nosotros en Occidente, de cierta forma, aunque algunos puedan quererlo cuestionar por tensiones presentes, y hay que saber diferenciar la China actual de la antigua China. Bueno, para el Oriente es China. Te pongo ejemplos puntuales. En el sudeste asiático tú tienes comunidades chinas en todos sus países, en todos, de gran incidencia. De hecho, suelen ser, si no son uno de los primeros, suelen ser el segundo o tercer grupo étnico mayoritario en casi todos los países del sudeste asiático. Y también están personas que no necesariamente son de primera o segunda generación relacionados étnicamente a China, pero si revisan en su árbol genealógico van a encontrar una persona china. Entonces, esa base confuciana y luego también la taoísta incide en la forma en la que se conjuga el pensamiento y la cosmovisión de este lado del mundo, aunque en el sudeste asiático se da una ligera diferencia con el lejano oriente, y es que también incidieron ciertas filosofías
que salen de la India hacia el sudeste asiático, porque India está ubicada en el sur de Asia. Pero desde ahí salen una serie de ideas, no solamente el hinduismo, sino también el budismo, que es el que llega a tener mayor presencia de los pensamientos y corrientes filosóficas que salen del sur de Asia y emigran hacia el sudeste asiático, sino también el Islam, porque tuvimos el sultanato de Brunei, históricamente, al día de hoy tenemos en Indonesia, en Singapur, en Malasia, en Filipinas, tenemos presencia musulmana. Entonces, esa también es una de las bases filosóficas que forjan el pensamiento y la cosmovisión. De tal suerte que en esas diferencias podemos ver que mientras en Occidente se prioriza el individualismo, en el sudeste asiático y mucho más en el este asiático, o sea, en Asia Oriental, predominan los valores colectivos y el respeto a las jerarquías. Y también el concepto entonces de lo que es la familia y la comunidad y la forma en la que eso se conjuga y afecta a las vidas de las personas es diferente. Mientras que en Occidente tal vez podemos ver el individuo participando en la familia como un ente individual dentro de ese colectivo. En este lado del mundo, en lo que es Oriente, podemos ver el individuo como ente participativo no pasivo dentro de la colectividad familiar y como eslabón de una cadena que no puede permitir que esa cadena, que es la familia y las tradiciones, se rompa. Y eso es en cuanto a las diferencias y similitudes, así a grosso modo lo que podremos hablar por cuestiones de tiempo. Hemos visto como en esta parte del mundo, y sobre todo en Asia, convergen varias como pensamientos, idiosincrasias, una mezcla, tanto de Occidente como muy bien dijiste en la parte oriental. Ahora bien, al igual que la parte de Latinoamérica, África, sudeste asiático no se salvó de ese expansionismo o imperialismo de aquellas potencias, como muy bien dijiste al inicio de intervención, en esta parte del mundo para conseguir nuevos territorios. Hemos visto como varios países tienen la influencia también de varios hegemones. Ricardo, ¿cuál ha sido esa influencia o esa incidencia que tiene hoy en día estos ex hegemones, ex colonias en esa parte del mundo? Mira, hay algo que se da y es muy curioso en estos procesos. Y hay que estudiarlo y sería un tema interesante para otro episodio. Fíjate que después de todas las independencias, de los principales socios en temas políticos, en temas sociales y en temas económicos, de la mayoría de los países, son sus antiguas metrópolis. Puedes ver que hasta cierto punto, hasta de nuestro lado del mundo se da. Estados Unidos tiene buenas relaciones con Reino Unido. Nosotros en América Latina, de la parte Hispanoamérica, tenemos muy buenas relaciones con España. Y trabajan todo el tema aquel de, ¿verdad?, derechos humanos y todo lo que eso conlleva. Y en Brasil tienen buenas relaciones con Portugal. Y también vamos a decir, de cierta forma, mantenemos buenas relaciones con todos esos grandes imperios y son entes participativos de manera muy activa en nuestra integración global y a veces hasta en la regional. Uno los ve en reuniones regionales que no necesariamente, por ser nuestra región, deberían abarcar actores europeos, pero por el multilateralismo a veces están presentes como observadores y empujando sus agendas, ¿verdad? Entonces, de este lado del mundo se dan una de dos situaciones, según lo que he podido atisbar así de manera empírica y de lo que he podido también leer de algunas publicaciones y papers de universidades que tratan estos temas. Por un lado están las personas que, y creo que son la minoría, excepto uno o dos países que lo tienen de manera más marcada, que sienten, digamos, porque el término correcto no sería rencor, pero podríamos decir, tienen sus reservas en cuanto a los países que fueron
metrópoli, en un momento que ellos fueron o territorio o colonia. Lo puedo decir, Ricardo, el nombre de ese país que influyó y hegemonizó esos países sudeste asiáticos, me imagino que te refieres al Japón. No, estoy hablando propiamente de los europeos. Okay. Y bien que mencionas ese punto, porque previo a la llegada de los europeos y previo a la Segunda Guerra Mundial, que es lo que estás mencionando tal vez, el gran hegemón era China, compitiendo sucintamente tal vez con la India y compitiendo con la expansión del Islam. Pero no podemos hablar del Islam en ese sentido en términos imperiales. Eran pequeños sultanatos que competían por todo ese, tanto el archipiélago que tenemos como todas esas pequeñas islas del sudeste asiático. Pero el principal hegemón era China, pero China tiene una característica interesante. Algunos países sí fueron colonizados, como Vietnam. Vietnam estuvo casi por 1000 años bajo el imperio chino. Como estado clientelar, el modelo clientelar que Roma también lo usaba. Me pagas tributo y yo te doy las facilidades que tiene mi imperio, defensa, mutua defensa y demás, todo eso que se pone en papel y a veces en la práctica no necesariamente se traduce tal cual se puso en el papel, pero está ahí. Y desde Japón, para esta zona lo que más se daba era mucha piratería, y en Filipinas, en algunas partes de otras islas llegaban piratas japoneses. De hecho, en Filipinas históricamente una de las batallas más interesantes, para los que siempre se han preguntado, ¿cómo sería una pelea entre un samurái y un guerrero europeo? Bueno, España era muy conocida por su formación de los tercios y los soldados tercios. En Cagayán de Oro, en Filipinas, se apostaron unos soldados españoles. El número de la batalla es cuestión todavía de discusión y debate. Pero habían unos tipos de piratas muy específicos que no solamente tenían japoneses, tenían muchos ronin. Ronin era un samurái que se quedaba sin señor feudal y se dedicaban a la piratería porque ya no contaban con el favor de un señor feudal. Y bandidos de Corea, de algunas zonas de Mongolia, de algunas zonas de China que se llamaban los wukong. Y los españoles, con ayuda también de los nativos de Filipinas, tuvieron que enfrentarse a esos wukong y los derrotaron. Y derrotaron a su líder, que era muy temido en la zona, Taifusa, le llamaban. Y es un dato muy curioso de cómo ese grupo de personas que tal vez tenían bajo vamos a decir, bajo asedio, las costas, secuestraban personas para venderlas como esclavos, porque era parte del modelo económico del momento, y exigían tributo bajo amenaza. Se ven confrontados contra este nuevo imperio que está entrando a la zona y tal vez tiene un mejor arsenal. Tú lees la historia y ves que un solo galeón, varios cañones y la formación de los tercios fue suficiente para derrotar, mal contadas dice la historia, pero habrá que ver con los historiadores, mil soldados japoneses, ¿verdad? Pero sí, había una presencia tal vez de piratas japoneses, pero no se correspondían al imperio japonés de ese momento. Eso es lo que quiero aclarar. Los chinos lo hacían desde una perspectiva comercial. Lo hacían comercialmente en el archipiélago. Vietnam sí tuvieron ahí ya una presencia ya más de colonia, pero lo otro era puramente comercial. Y por el tema de las especias, el tema del oro, el tema de las perlas, el tema de otros recursos naturales estratégicos, que los montaban en otras rutas, tanto terrestres como marítimas, para la exportación de esos productos a otras zonas y también para ser vendidos de manera interna en China y hasta Mongolia, porque también lo que fue en un momento el imperio mongol y sus remanentes exigían pagos de tributos y China tomaba de ahí para repartir en todas esas zonas. Pero ya en cuanto a Europa se refiere, Jorge, si hablamos de Reino Unido, tendríamos que entender que dejaron un legado de instituciones políticas y comerciales en sus antiguos territorios
como Malasia, Birmania, la presencia que tuvieron naturalmente, porque de lo que es Malasia y demás sale Singapur, y en esa zona, de manera puntual, dejaron ese legado de su institucionalidad política y su filosofía comercial. Francia ya estuvo en Vietnam y hasta el día de hoy en esos países puedes encontrar lo que le llaman, por ejemplo en Vietnam, el antiguo vecindario francés, y te puedes ver con todos los edificios y la incidencia europea. También lo estuvo en Camboya, la influencia y la presencia francesa en ese país. Y en Laos. Muy bien. Y en Laos. Hay una influencia hasta cierto punto en algunas palabras, que fueron préstamos lingüísticos. Francia también dejó en su legado el modelo educativo y la codificación de sus leyes. El código napoleónico quedó ahí en esos países, versus la estructuración de la ley bajo el modelo anglosajón en los demás países. Ya en Países Bajos, o sea, Netherlands, Holanda, estuvo en Indonesia, y por la naturaleza de su modelo colonial, lo que dejaron principalmente fue el desarrollo de infraestructuras en términos manufactureros y desarrollo industrial, porque ya el modelo holandés era mucho más de extracción de recursos estratégicos y la producción también. O sea, tienes la materia prima y también el producto terminado para volver a la metrópoli. Pero también hubo en todas estas zonas, y podemos hablar algunos conflictos post-independencia, porque los grupos más acomodados en las élites son más cercanos, ¿verdad?, a los ocupantes, y heredan de manera más puntual toda la dinámica socioeconómica y cultural de los que estaban en las cúspides. Entonces, cuando se da el proceso de separación, de independencia de estos países, se da un conflicto identitario, o sea, ¿a qué vamos a volver? ¿O qué vamos a hacer? ¿O somos algo nuevo que conjuga lo viejo y lo que nos legaron estas personas en el tiempo que estuvieron aquí? Efectos actuales, de manera muy puntual, te puedo decir que está el uso del inglés como lengua franca en la región, la influencia del marco europeo en términos de integración internacional, y vamos a decir algunos recelos que hay desde la perspectiva de varios intelectuales de la zona que claman, como producto de esa colonización, el surgimiento y persistencia de desigualdades económicas y conflictos étnicos. Ellos lo atribuyen a eso. No estoy afirmando que existe o que no existe. Solamente sostengo que es algo que los intelectuales de esta zona proponen. Y entre los países de colonización tenemos que hablar también de España, ¿verdad? Pero España ya se manejaba bajo un modelo de territorio. Y en Filipinas dejaron su legado hasta cierto punto. Luego Estados Unidos también tuvo una presencia en Filipinas como ganador de la guerra hispanoamericana, y hoy en día hay una especie de cultura. En Estados Unidos es un término que se llama Americana y se refiere a un periodo, vamos a decir, del boom o época dorada del boom estadounidense que se vio cuando todo lo apreciamos como America is the best thing in the world, it's the best country in the world, and everybody wants to go there. Y esa sensación, ese feeling persiste en la psiquis de algunos de estos países. Entonces es como bizarro hasta cierto punto. No desde una perspectiva negativa, sino que es como la idea de lo que se tiene de Estados Unidos, de ese sueño americano que se veía en los 90, sobre todo cuando emigraban, y principios de los 2000, pero más en los 90, que emigraban tantas personas y de nuestros países en vías de desarrollo. Y se creó esta perspectiva de la tierra de las oportunidades y que el trabajo honesto y que salimos adelante con el sueño americano. Y eso como que se quiso replicar en algunos de los países,
pero no necesariamente se dio con los resultados que se esperaba, ni de la misma forma, ni se alcanzó ese punto, pero persiste como que esa forma de apreciar la cultura occidental, como que desde unos lentes, si hablamos de lentes con un tintado rosa, podemos decir que son unos lentes con un tintado estadounidense de los años 90. Del siglo pasado, me imagino. Siglo pasado, del siglo XX. Y por ejemplo, tú vas a algunos lugares y hasta el día de hoy la música que escuchan es música americana de estadounidenses, digamos, de finales de los 80 y de los 90. ¿Ves? Y las películas que te mencionan también son películas de acción de los 90, y es como que una paralización sociocultural muy interesante, arraigada en ese sueño americano de esa época en la que todos nuestros, y lo vimos en América Latina también, nuestros tíos emigraban y, mira, estoy aquí haciendo un trabajo que no me atrevería a hacer en nuestro país y estoy ganando más de lo que harías tú haciendo otro tipo de trabajo. Y eso persiste. Y está el tema de las remesas también, que es muy importante. O sea, esas son de las similitudes que podemos ver tal vez con América Latina, de manera muy específica, y más con la América hispana. Pero el inmigrante asiático, del sudeste asiático, es diferente al inmigrante latinoamericano. Y te explico por qué, Jorge. Tal vez nuestro inmigrante, independientemente de tener un grado académico y de tener un posgrado académico, si se propone emigrar, es propenso a que, si no puede ejercer dentro de esas funciones, adopte la oportunidad que se le ceda y se abraza de que todo trabajo honesto es bueno y es productivo. Ya de manera más puntual y menos políticamente correcta, oye, si tú, ¿cuántas personas conocemos, Jorge, que son doctores con especialidad y dicen, no, mira, me voy a Estados Unidos, voy a hacer Uber en Estados Unidos, voy a ser supervisor en un Walmart, y son felices? En el sudeste asiático no emigran así. Hay personas que lo hacen, pero cuando ellos se proponen emigrar, usualmente, si no lo hacen por un matrimonio hipergámico, que eso es más ya con las damas, es muy popular y lo puedes ver en todos estos países, sobre todo Tailandia es uno de los más famosos por eso, ¿verdad? De damas de esta zona del mundo casándose con caballeros estadounidenses, europeos, canadienses, australianos, neozelandeses, con el propósito de tener una mejor vida en esos países, y esperamos que también formar una familia de buenos valores. Ya el otro grupo mayoritario inmigrante lo hace por la vía profesional, y si va a emigrar es con su grado y es para ejercer su grado. De ahí que algunas carreras que tal vez no son muy deseadas en términos socioeconómicos, porque no te dan prestigio social, pero sí te dan un empleo en otro país, son muy estudiadas. Por ejemplo, Jorge, en nuestra zona del mundo, en América Latina, tú ir a la universidad a estudiar algunas carreras puede alzar cuestionamientos entre tu familia, sobre todo si tu familia tiene las potencialidades de costearte la educación, o bien con el mérito académico puedes conseguir una beca para cubrir esos estudios. Por ejemplo, en el campo de la medicina, sin menospreciar a nadie, si puedes optar por ser doctor, tener tu licenciatura en medicina o tu doctorado en medicina o ser MD, eso, por la cosmovisión social nuestra, te da mucho más prestigio social. Y no digo que las otras carreras en el campo de la salud sean menos prestigiosas, pero es la perspectiva de la mayoría. Y las cosmovisiones y la identidad nacional se construye alrededor de la identidad cultural, la cosmovisión y los paradigmas. Tú le agregas el elemento territorial y ahí tienes la identidad nacional y el apego y los lazos de solidaridad. Pero la parte paradigmática de cómo nos vemos, qué aspiramos a ser, qué consideramos que es lo mejor, qué consideramos que no es bueno, qué consideramos que es deseable y hacia dónde queremos llegar, es algo de lo que no nos podemos desprender de lleno, porque nunca nos vamos a poder separar de nuestro trasfondo y nuestro posicionamiento actual.
¿Qué quiero decir con esto? Tú llegas a algunos círculos familiares que tienen las potencialidades, como mencioné, y si tú puedes ser médico y dices, no, mira, yo quiero ser enfermero, tal vez eso te pueda levantar algunos cuestionamientos dentro de tu familia. Pero en el sudeste asiático tú ves muchas personas que tienen todas las facilidades de poder estudiar medicina, pero prefieren estudiar enfermería. ¿Por qué? Porque hay un mercado muy grande en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, que demanda personas que sean enfermeros. Ventajas. En países como Singapur, en países como Filipinas, se tiene como idiomas cooficiales el inglés. Y hablan inglés. Y no es como que tienen que ir a la escuela a aprender inglés. Les enseñan inglés naturalmente en la escuela, como a nosotros nos enseñan nuestro idioma natal para aprender estructura, léxisis, cohesión, sintaxis y demás. Pero además de sus idiomas natales, les inculcan el inglés y eso les da un plus para poder emigrar. Y son muy demandados. Pero también en las universidades les dan todos los exámenes de rigor para poder certificarse como persona capacitada para ejercer y estudiar en el idioma inglés. Y también se ha puesto muy popular el alemán, el italiano. El español también. El español está creciendo ahora y de ahí que yo haya incursionado en la docencia del español, muy específicamente en Filipinas. Vamos a decir que hay un reavivamiento del español. Gracias a Dios, eso es positivo porque estrecha los lazos con nosotros y abre oportunidades para acercarnos más a América Latina, porque eran parte de lo que eran los territorios de España, eran parte del Virreinato de Nueva España y guardan algunas similitudes con nosotros que ameritan un acercamiento más profundo que el que hemos tenido hasta ahora. Pero en la parte académica, tal vez también tú ves muchas personas que se dedican a estudiar la navegación marítima. No sé si sabías que los marineros filipinos y de algunos otros países del sudeste asiático son muy demandados, son de los más populares en los barcos comerciales. No sé si tenías esa información. Y hay muchachos que, oye, tienen todas las potencialidades de estudiar otros tipos de cosas, pero dicen, es que si yo estudio eso me voy a tener que quedar en el mercado local. Pero si estudio navegación, puedo ir a ser navegante de un barco mercantil y me voy y hago una ruta de 1 año, 2 años y con eso yo vuelvo a mi país y resuelvo todos los problemas de mi familia. Así esa es la perspectiva que tienen. Y esos son de los aspectos interesantes que podemos ver tal vez de cómo se quedaron estructuradas las instituciones educativas, los aspectos económicos y demás. Otro punto es el mérito académico, Jorge. Aquí el mérito académico es como que uno de los principales renglones sociales. Tú puedes pagar, todos pagan sus universidades, están las universidades en las que tú entras con cualificaciones, pero yo quedé impactado a ver cómo es el proceso aquí de entrar a una universidad. O sea, Jorge, primero tienes que evaluarte para ver si reúnes las aptitudes para poder estudiar la carrera en la que estás aplicando. Entonces tomas un examen que evalúa tus conocimientos generales, pero también las actitudes necesarias para poder incursionar. Y te presentas ante el comité de evaluación de la universidad, más allá de simplemente tomar un examen. Y eso determina si puedes incursionar en tu carrera o no. Pero no solo eso, Jorge, te gradúas y no puedes pasar a ejercer inmediatamente tu carrera. Tienes que presentarte ante el board de tu región, el board regional, de tu gremio, de tu sector profesional. Y no es solamente tal vez como en República Dominicana solicitar un exequatur y que te lo den. No, es que te presentas ante el gremio y el gremio en conjunto con el Comité de Evaluación Nacional, con sus ramas regionales, va a evaluar si de verdad lo que estudiaste y tienes el título y te graduaste te permite recibir la certificación y la licencia para poder ejercer tu carrera. De ahí se da un fenómeno muy interesante en el que aquí ves muchísimas personas que tienen un título pero no pueden ejercer porque no pasaron el examen. Del colegiado, me imagino, de los gremios. Sí, del colegiado de los gremios, pero en conjunto también con el Comité Evaluativo Nacional de lo que vendría siendo la Oficina de Educación Superior.
Lo que pasa es que para mayor facilidad le permiten a los gremios, para no crear oficinas infinitas de el comité evaluativo de abogados, no, se lo permiten que el colegio de abogados, con la presencia de un representante del comité de evaluación, se lleven a cabo los boarding exam y se paraliza el país cuando le están dando el boarding exam. Y es muy interesante ese fenómeno. O sea, tú ves personas que te dicen, no, mira, yo soy licenciado en Derecho, pero no soy abogado porque no pasé el examen, entonces no puedo ejercer hasta que pase este periodo que me permite entonces yo poder presentarme nuevamente. Entonces eso les pone limitantes. Ahí nada más pueden ejercer como consultores jurídicos, pero no pueden presentarse a audiencia. Y así se van dando casos similares con muchísimas otras carreras. Me imagino que eso es una oportunidad para profesionalizar a estos nuevos egresados de las universidades, para mantener también como esa especie de plus o valor agregado a aquellos profesionales que se gradúan para obtener lo mejor de los productos de ellos. Ricardo, vamos a terminar con algo que para mí es muy importantísimo, es la parte geopolítica. Está ubicada estratégicamente el sudeste asiático, tanto como los países continentales como el archipiélago de las Filipinas. Ricardo, ¿cuál es la perspectiva tuya personal particular que has estado ya en esos países en torno al tema geopolítico? Podríamos decir que geopolíticamente vamos a separarlo. Vamos a verlo primero desde la integración regional. Los esfuerzos de integración regional siguen creciendo en la región. De ahí tienen algo que se llama el ASEAN, ASEAN, que es su integración regional. Vendría siendo como lo que para nosotros es la OEA, es la CELAC, es la CEPAL, y están tratando, vamos a decirlo, y estoy siendo muy cuidadoso eligiendo mis palabras, mantener una independencia estratégica en el marco de lo que está pasando entre China y Estados Unidos. O sea, es como que nosotros estamos creando nuestra propia región, subregión, para ser fuertes, tener nuestra manufactura, y te vendemos a ti y te vendemos a ti también. No sé si me doy a entender. Llevársela bien con todos. Sí, pero sabes que hay unas situaciones que se han estado dando en el mar meridional, sabes que han generado algunos sentimientos encontrados entre algunos países, como entre China, Filipinas y Vietnam. Son temas que por el momento no podemos decir exactamente qué va a pasar, porque no ha escalado a mayores. Sabes que cuando hablamos de amenazas, riesgos, en términos estratégicos, lo primero que mencionamos son los roces, y los roces te evolucionan a tensiones, y las tensiones después te pueden evolucionar a riesgo de que te pase tal y tal cosa, y después cuando es inminente te llega al nivel de amenaza, ¿verdad? Por ahora está en roces. Por ahora está en roces. Y lo bueno es de cuando está en roces, que no ha escalado a un conflicto, hay espacio para el diálogo. Esperamos que con la nueva redefinición del orden mundial que se está dando, a pesar de la resistencia y reticencia hasta cierto punto de el hegemón saliente, y digo hegemón no necesariamente en términos de superpotencias, pero sí en términos políticos e ideológicos. Esperamos que el nuevo que se está conformando y que se está sedimentando en este cambio de época que estamos viviendo pueda amenizar lo que está pasando en la zona, como se está haciendo, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, y que se puedan desescalar las tensiones. Pero también tenemos, por ejemplo, una competencia muy activa entre Japón y Corea del Sur como inversionistas de la zona en infraestructura y tecnología, porque, oye, si hablamos del sudeste asiático, Jorge, no podemos desprendernos de lo que es el oriente asiático. O sea, ya lo que es el lejano oriente, como dije anteriormente, es China, Japón, Corea del Sur, porque
lo que para nosotros, por ejemplo, en América Latina es Canadá, es Europa, es Estados Unidos, en términos comerciales, en términos tal vez de lo que aspiramos llegar a ser infraestructuralmente, lo es para el sudeste asiático cuando ellos ven hacia Japón, cuando ellos ven hacia Corea del Sur. O sea, ese es el Estados Unidos de ellos. Y naturalmente, por esas razones, las inversiones claves principales y también por temas de cercanía geográfica, las tienen Japón y Corea. Y China también. De hecho, es el principal socio comercial China de la mayoría de los países del sudeste asiático en términos comerciales. Y tú sabes que está también el desarrollo de lo que es la iniciativa de la franja y la ruta, lo que algunos denominan la ruta de la seda. Y China hace sus esfuerzos, ¿verdad?, para consolidar su presencia para esas iniciativas, porque el control de las rutas marítimas, si nos vamos por la teoría de el poder marítimo, de Thayer Mahan, ¿verdad?, y la talasocracia, el que controla los mares, no solamente todo. Tiene la hegemonía militar, sino también la hegemonía estratégica y comercial. Si no, pregúntale a los británicos sobre eso. Quiero que los seguidores aterricen y sepan de que esta zona del mundo es una de las más interesantes porque divergen varios hegemones. Hay la presencia de varias influencias. Está Medio Oriente, Lejano Oriente, Sudeste Asiático, está Rusia, está un país que no lo hemos mencionado, pero es muy importantísimo, porque claro, que es la India. Entonces, está la presencia de varios actores importantísimos y es muy difícil mantener la armonía, pero parece que el comercio lo ha logrado, mantener la especie como la guerra en paz. Ese ha sido el acervo que ellos han tenido. O sea, no podemos negar, donde entra lo comercial, porque también está la parte, y eso tal vez no hice tanto hincapié en ello, hay algunos países que la occidentalización en el sudeste asiático es mucho mayor a la que tú puedes encontrar en el oriente asiático, o sea, en China, Japón y Corea. Es mucho mayor. Entonces, esa parte de consumo, de entretenimiento, trae también consecuencias en términos de soft power, de poder blando, porque te inciden en la redefinición de la cultura y la perspectiva de los jóvenes. Y ha permitido tal vez que entren ciertas ideologías y temas que uno se pregunta, oye, pero de cierta forma es hasta contradictorio con los paradigmas originarios de lo que es el sudeste asiático y lo que es Asia. Y cuando mencionamos Asia, tal vez pecamos de hacerlo con la perspectiva estadounidense, porque en Estados Unidos, como mencionan Asia, aunque Medio Oriente y el cercano Oriente están en Asia, no lo incluyen, sino que se refieren usualmente al sudeste asiático, al sur de Asia y al oriente asiático. Y tampoco incluyen a Rusia en esa tampoco Asia. Incluyen a Rusia en esa ecuación. Pero puedes ver eso de manera muy marcada. Así que esa parte incide, pero ellos no son los que lo promueven activamente. O sea, no es algo que surge desde el sudeste asiático, sino que viene importado de manera sucinta y por presiones políticas desde Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, con todo el tema de los derechos humanos, como vemos que pasa en América Latina también. Pero sí han tenido el cuidado de vamos a ser más activos en la parte comercial para ir en santa paz con todos, porque si hay un idioma que nos une a todos históricamente es el comercio. Efectivamente. Vamos a hacer comercio en paz y todos seremos felices, porque ganar va a ser mejor que perder. Y sin duda alguna creo que el inicio de un conflicto sería cuando toquen esas fibras económicas de los países. Ricardo, para nosotros fue un placer tenerte aquí en Sala Situacional TV. Te comprometo aquí con los seguidores que nos están viendo de que vas a volver nuevamente con otros temas interesantes, no solamente el sudeste asiático, sino otros temas. Me gustaría que nos digas y nos menciones y nos enumeres dónde te podemos seguir, en cuáles páginas, en cuáles lugares para darte más seguimiento hacia tus publicaciones y lo que estás haciendo allá en Filipinas. Me pueden seguir en mi LinkedIn, Ricardo Ernesto Tejeda Medina, todo así junto. También no hago tantas publicaciones, pero está mi Instagram, Ricardo Ernesto TM, y tal vez retome Twitter al futuro,
lo tenía ahí Ricardo Ernesto TM también, y algunos temas así que tal vez podemos tratar a futuro. Podemos tratar el tema de la hispanidad, desmitificar todo lo que es la leyenda negra, y tal vez podemos ver la parte más filosófica de la política, con los choques ideológicos y la redefinición del eje mundial que se centre como orden mundial. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Para nosotros fue un honor y extiendo la invitación a nuestros seguidores a que compartan y darle me gusta a este video. Pero lo más importante que siempre he llamado ha sido el debate. Expresen sus comentarios, sus ideas, preguntas que le puedan hacer a Ricardo o para la próxima presentación que tengo con mi colega. Así que muchísimas gracias y los espero en el próximo bloque. Y ahora me toca hablarles sobre Momentum. Momentum es un grupo de asociados que se encarga de la consultoría política, mediciones por encuesta y estudios de investigación con la experiencia en campañas, marcas empresariales, marketing, comunicación y coaching político. Contamos en nuestra cartera de clientes en países como Venezuela, Líbano y además de República Dominicana. De igual manera, tenemos más de 10 años de experiencia ofreciendo servicios personalizados a la medida e integrales. Prácticamente son servicios de consultoría política en materia de investigación, encuestas hogar por hogar, coaching político, comunicación política, monitoreo de los medios, social listening, filmografía, diseño bajo la óptica estratégica y politológica, boletín informativo, monitoreo y coberturas analíticas, posicionamiento, dirección de grupos focales, creación de base de datos, contact center, tanques pensantes y desarrollos de canales de información, asesoría política, comunicación política, monitoreo y cobertura analítica, marketing político, análisis y formulación de discursos, subcontratación de mediciones, encuestas por hogar y consultoría en materia de investigación, ¿no? Momentum, no duden en contactarnos, para eso estamos. Volvemos al segundo y último bloque de este episodio de Sala Situacional TV. Soy Jorge Sá de Care y agradecemos a todos los que se quedaron en esa primera parte, escuchando la entrevista interesantísima con Ricardo Tejeda, nuestro amigo politólogo que se encuentra allá en las Filipinas. Hemos visto que en los últimos días no ha estado muy en boga, ni han sido muy comentados, ni mucho menos analizados lo que ha pasado en Medio Oriente y sobre todo ese conflicto que ha tenido los israelíes contra los de Hamas, a pesar de que ha habido el tema del acuerdo, cumpliéndose el acuerdo o no, con el tema de Hezbollah, llegó un día neutralizado, y también con el tema de la resistencia. Y lo más interesante que me ha llamado muchísimo la atención ha sido que el caso, ese confrontamiento que ha tenido Irán contra Israel. Irán, a pesar de todo, ha emitido declaraciones importantes sobre su continuo apoyo hacia la causa palestina y su constantes amenazas contra Israel.
Pero a continuación, en su programa de Sala Situacional TV, les voy a hacer una especie de recorrido a lo que ha ocurrido en los últimos 16 meses en esta región, más los posibles escenarios de lo que podría ocurrir. A continuación le digo a producción que coloque en sus pantallas este mapa de los pasos de lo que ha ocurrido, de lo que posiblemente puede ocurrir en el conflicto entre Israel frente a lo que llamaré yo el eje de la resistencia. En la primera parte de este conflicto, desde que comenzó el 7 de octubre de hace 2 años, fue un capítulo más de la guerra palestino-israelí, que era la infiltración de unidades de Hamas en Israel, donde perpetraron ataques y seguidamente o paralelamente secuestraron a israelíes y se los llevaron hacia la Franja de Gaza. Hoy en día vemos cómo han sido resultados de importantes aristas en las negociaciones y se está llevando a cabo ese intercambio entre presos palestinos por parte a los israelíes que fueron secuestrados por Hamas. Entonces, este primer escenario es un capítulo más del conflicto palestino-israelí, bien que ya desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo pasado, ha mermado entre estos dos frentes. Seguidamente hay que recordar y rememorar el conflicto árabe-israelí, que se incrementa un poco más de los participantes, de los beligerantes en este conflicto contra Israel, que fue la presencia y la participación de Hezbollah, ese partido milicia libanés que perpetró ataques contra Israel desde el territorio libanés. Y esto fue una especie de respuesta seguidamente por parte de Israel, eliminando varias unidades dentro del territorio libanés de Hezbollah y de su gran líder, el secretario general de este partido y milicia libanés, como lo fue Hassan Nasrallah. Seguidamente, este conflicto crece un poquito más de los beligerantes, ya no solo han sido Hamas y Hezbollah, sino hace la presencia de un nuevo actor que son los rebeldes yemenitas, los hutíes de Ansarallah, que al igual que Hezbollah son una especie de extensión de esas fuerzas proxies de Irán en la región para hacerle frente a Israel. Desde su territorio, desde parte de lo que tiene el territorio yemenita, Ansarallah perpetraba ataques contra unidades marítimas israelíes y también de Occidente. Y hemos visto como también algunos reportes perpetraban lanzamientos de misiles desde la península arábica, como ha sido la parte donde está la presencia de estos rebeldes yemenitas, que es más en la capital de Saná, yemenita, hacia territorio israelí. Seguidamente hemos visto como ya no solamente son unidades rebeldes, palestinas, milicias, sino incrementa el espectro de los beligerantes. Ya hablamos de una nación-estado como lo es Irán. Hay que rememorar que hace 1 año hubo ataques directamente entre estos dos estados. Finalmente, después de tantos comentarios y amenazas, llevaron a la acción militar. Un ataque de enjambres de drones iraníes, luego fue una respuesta israelí de cazas dentro del territorio iraní. Responde nuevamente el ejército iraní perpetrando o lanzando lo que eran misiles contra territorio israelí. Responde Israel haciendo lo mismo contra Irán. Entonces, hasta ahora, como que la pelota de ese toma y dame está en territorio iraní. Estamos a la espera de la respuesta iraní. Pero algo ocurrió en este conflicto que fue lo que cambió para mí el panorama de uno de los escenarios, que ha sido el fin del régimen de los Assad en Siria, que parece que fue una especie de negociación para mermar o rebajar un poco las tensiones entre iraníes e israelíes. A continuación vemos que los posibles escenarios, que posiblemente se está cumpliendo uno de ellos en este conflicto israelí contra el eje de la resistencia diagonal Irán, se está cumpliendo uno de ellos, pero vamos a repasar. Uno de los escenarios que yo había enumerado era el tema de inicio de otras guerras, no solamente entre Medio Oriente, sino que aprovechaban otros actores de la región para llevar a cabo provocaciones, una especie de adelantamiento del territorio, y lo vimos con el caso sirio y posiblemente ocurra también el caso
de Yemen y continúe con el caso de ese frente que tienen los turcos contra los kurdos sirios en el norte de Siria. Otro de los escenarios fue la extensión del conflicto con otros actores en donde participarían otros elementos en este conflicto contra Israel, como podría ser aquellos integrantes que formaban parte del bando a favor del Assad, como eran la milicia chiita iraquí contra Israel posiblemente, o los talibanes contra el ejército de Israel, perpetrando ataques imagínate, desde la mitad de Asia, o quizás otros grupos muy afines con la causa palestina para presentar una especie de resistencia ante los planes que tiene Israel de defender o responder a aquellas amenazas que tiene contra su poder. Suceden las opciones que son totalmente, no necesariamente simultáneas, pero pueden ocurrir. Pero gracias a ese acuerdo o esa rebaja de tensiones que hubo entre las partes, era que posiblemente uno de los escenarios era la eliminación de Israel por parte de Irán. Hemos visto a lo largo del tiempo como autoridades iraníes, tanto políticas como militares, han reiterado la eliminación, la destrucción de Israel, que no quedase nada, para apoyar la creación de un solo Estado palestino. Esto es lo que ocurriría si Irán finalmente perpetraba no solamente su respuesta o su venganza hacia los ataques que ha hecho Israel en territorio iraní, sino ponerle fin de una vez por todas para el conflicto y esa rabia que tenía ambos actores. Posiblemente podría ser una respuesta al intento de Irán de eliminar a Israel, pero con el apoyo de Estados Unidos ocurriría el otro escenario, que sería la eliminación de Irán, ya sea solamente por Israel o acompañado por Estados Unidos o quién sabe por el resto de Occidente. Uno de los escenarios que se trata es la eliminación totalmente de Irán, del mapa, del gobierno de los ayatolás, de la revolución islámica que ha estado bajo el control del país persa desde el siglo pasado. Entonces hemos visto como uno de los escenarios era, que también ha sido uno de los discursos que han emitido las autoridades, tanto militares como políticas israelíes, ha sido la eliminación totalmente de Irán, neutralizando ya por sí un enemigo más que tendría a los israelíes. Ahora bien, ya mencionando esos 4 territorios, hay uno que es el que posiblemente va a ocurrir o el que está ocurriendo. Que a pesar de que este gráfico fue hecho desde antes del conflicto sirio, hemos visto que el quinto y último escenario ha sido volver a la retórica bélica entre ambas partes, es decir, no volver a extender el conflicto con otros actores, no reiniciar otras guerras en la región, posponer o desestimar finalmente la eliminación de ambas unidades territoriales y algunos estados y reiniciar, volver hacia la retórica bélica que tenía tanto Irán como Israel, que es la que estamos viendo por ahora. Hemos percatado que últimamente ambos estados, ambos gobernantes han llevado a cabo nuevamente esa amenaza de que volverán a llevar a cabo acciones militares en contra de su contrincante para volver a mantener vivas esas llamas de que volvemos a estar aquí pendientes de lo que va a ocurrir en nuestra región. A pesar de que muchísimos analistas, incluyéndome, enumeramos varios escenarios, es muy difícil determinar el más certero de lo que posiblemente ocurra en esa región. Pero siempre va a privar el tema de rebajar las tensiones porque dificulta el tema del económico, el tema energético, el plan expansionista, algunos temas también de otros actores de la región que, a pesar de que no están muy involucrados en los conflictos, han sido erosionados, desgastados, como es el caso de China y Rusia y la India, que buscan no solamente mermar un poco el tema de los ataques, sino continuar el día a día para que sus intereses nacionales se cumplan. Entonces hacen llamados a la paz entre ambas partes y hasta sirven de escenario para discutir un posible fin al conflicto que tiene Israel contra el eje de la resistencia. Parece que ha servido de catalizador para avivar un poco más las llamas, ha sido Donald Trump con su plan sobre Gaza,
que ha sido la creación de una especie de una riviera turística con apoyo de Occidente. Otros dicen que tiene el apoyo de varios países a pesar de que lo rechacen y lo niegan, sobre todo los países árabes, de lo que va a ocurrir. Me gustaría invitarlos a ustedes, a nuestros seguidores, a que nos comenten qué posiblemente ocurra, no solamente en el conflicto en que tiene Irán contra Israel, si habrá represalias iraníes contra Irán, contra Israel, o si va a continuar los ataques israelíes contra territorio y objetivos iraníes. Me gustaría que también nos dijeran qué piensan ustedes, qué posiblemente ocurra, para así avivar un poco más el debate entre nosotros los seguidores de Sala Situacional TV. Para mí ha sido un grato honor compartir con ustedes estas pantallas de YouTube en Sala Situacional TV para extender un poco más estos análisis sobre nuestro complicado mundo en materia de geopolítica. Así que los invito a ustedes a compartir este video, darle gustar y lo más importante, comentar y suscribirse a nuestro programa de Sala Situacional TV. Hasta entonces.